ya no hay novedad ninguna, pero bueno, lo que queráis preguntar. Xa que se acaba de marchar de acá, hai alguna posibilidade, presidente, de recuperar un xogador máis despois de Catalux? Recuperar algo máis da temporada pasada? Sí, bueno, estamos ahí trabajando, mirando todavía con calma, pero bueno, mirando también las necesidades según nos la va marcando y las posibilidades que, por un lado, nos marca la dirección técnica, en este caso Fernando Vázquez, ¿no? Y la Secretaría Técnica del club, y por otro lado también lo que nos permiten hacer las circunstancias, ¿no? No se dan cuenta de que, siempre decimos que el fútbol es un juego callado, y sobre todo en estas circunstancias todavía mucho más, ¿no? No es precisamente ventajas las que estamos teniendo a la hora de negociar. Tenemos que negociar precisamente con gente que crea mucho más en nuestras posibilidades de lo que creen la gente incluso que escribe desde La Coruña muchas veces, ¿no? Y que eso hace mucho daño, o que en circunstancias determinadas cuestiones que salen a relucir ponen en peligro o dificultan terriblemente situaciones que tienes a lo mejor ya muy avanzadas con los jugadores, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que al final va a ser también muchas veces la palabra de unos, en este caso del Consejo de Administración, contra lo que se escriben desde La Coruña en muchas circunstancias, sobre todo la voz de Galicia, ¿no? Eso hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño, y hace mucho daño también cuando se filtran cosas que debían de permanecer claramente entre lo que son el concurso, o sea, los administradores concursales, lo que es, en este caso, la administración del Consejo del Deportivo de La Coruña, el juzgado, etcétera, y que de repente, claro, que es todo, no solamente es radiado, sino es radiado, es televisado, es escrito, es decir, se puede hacer perfectamente. Yo no creo que haya habido ningún concurso como este, ¿no? Es decir, es totalmente abierto al público, todo el mundo opina, todo el mundo dice, y además, curiosamente, en muchos casos se le dan datos, pero se le dan datos concretos de cuestiones determinadas. En cambio, son esas cuestiones que hacen mucho daño, porque, vuelvo a insistir, por enésima vez, yo ya no sé cuántas veces lo tendré que decir, o lo diré, o lo he dicho, ¿no? El club es totalmente viable, es totalmente viable. Es decir, aún a mayores, en estos días, pues, tenemos un ingreso, ya hablábamos de más o menos 30 millones que andan por ahí pululando, que sin saber muy bien dónde se van a ubicar de forma definitiva. Pero es que ya estos días ya serían, pues, hemos ganado ya el asunto este de Santa Mónica con intereses, con costas, que se va a acercar pues a una cantidad de más o menos, no llegará a los 2 millones, pero son cantidades que andarán por ahí cerca. En estos días se ha ingresado, o se tendrá que ingresar, si no lo han hecho, pues también cerca de 2 millones de primer pago de televisión, ¿no? O sea que al final hay muchísimo más dinero de lo que se necesita de lejos, y que por lo tanto la viabilidad del club es total. O sea, a lo mejor dentro de unos días pues en la cuenta del club pues puede haber, no sé, 15, 16 millones de euros, pero aparte están esos otros millones que sabéis que todavía andan pululando entre IVAs por un lado, o sea, cuestiones que inicialmente están en Hacienda, en fin, que hay que ubicarlas de forma definitiva, y que vuelvo a insistir, que creo que la única manera de hacerlo es sentando a todas las partes en el mismo lugar y buscando una solución que seguramente no dejará contenta a ninguno de las partes, incluida la nuestra, pero que será necesaria para poder llegar a un acuerdo, al mejor acuerdo que se pueda llegar entre todos, ¿no? Porque dinero hay, y cuando hay dinero hay muchas soluciones, pero muchas. Lo que no podemos es, en ese caso, ni unos ni otros, es decir, todo para mí, porque entonces sí que eso no funciona, ¿no? Sobre esa petición de reunión de todas las partes, creo que fue hace una semana, ¿no? Cuando se produjo el escrito de los administradores, bueno, citando el plazo de 15 días. Ha pasado una semana, hace una semana que pedía esa reunión, ahora vuelve a insistir. Nosotros hemos dado, en fin, hemos hablado, pero hemos hablado
pero no podemos decidir. Nosotros no podemos ser los que convoquemos una reunión de todas las partes, porque cada uno puede tratar de buscar una solución distinta, y de hecho hemos mantenido reuniones y conversaciones con distintos acreedores importantes del Deportivo, ¿no? Pero estamos pendientes. Nosotros hemos hecho una propuesta ya hace mucho tiempo. Hemos hecho el día 1, por desgracia, se descendía el equipo el día 1 de junio, y creo recordar que el día 12 se enviaba el plan de viabilidad, que era sobre la base de la segunda división. Como recordaréis, el plan anterior era sobre la primera división, y por lo tanto hasta el día 1, que además coincidía que era fin de semana y por lo tanto un par de días más, no se pudo empezar a trabajar de lleno en ese aspecto, y en 10 días se le planteó a Hacienda y a los bancos y a los administradores concursales y a la Liga y a la AFE, se le planteó la propuesta que el Deportivo ve como factible en ese sentido. Pues sobre eso nosotros de momento no hemos tenido ninguna, digamos, aceptación por un lado, o contraoferta, o punto de vista divergente por otro, no hemos tenido alguna reunión donde se trataron de avanzar posturas, donde nos pidieron a lo mejor más datos, donde nosotros hemos podido ya aportar esos datos que se nos pedían, pero que somos conscientes que dependemos de los demás, de los acuerdos, ¿no? ¿A quién le corresponde convocar esa reunión entonces? Bueno, corresponderle posiblemente no le corresponda a nadie, es decir, no es que nadie pueda tener esa obligación de convocar la reunión, pero tiene que ser, yo diría, alguien que esté en la mitad, que sirva de puente, ¿no? en ese sentido, que no sea ni arte ni parte. Es decir, en este caso, pues no sé si son los administradores concursales, si pueden ser otros estamentos, pero el Deportivo lo que puede es mantener reuniones parciales, ¿no? De hecho, también se están reuniendo, ha habido reuniones, como sabéis, donde incluso el Deportivo no ha asistido, donde han asistido otras partes, con la Liga, con la AFE, porque se está buscando entre todos acuerdos que, vuelvo a insistir, que tienen que llegar, ojalá lleguen cuanto antes, porque para todos es una tranquilidad, pero la tranquilidad que podemos, no sé, transmitir a todo el mundo es que cada vez hay más dinero y, por lo tanto, hay más posibilidades de resolver esos problemas. En ese sentido de reunións parciales, preocúpache que poida haber reunións a espaldas, ou non a espaldas, pero sin contar, neste caso contigo, co Consello de Administración? Bueno, en realidad, lo que sí es todo el mundo consciente es que el Deportivo va a tener que dar su anuencia a cualquier tipo de acuerdo que se pueda producir, si verdaderamente lo entiende así, ¿no? O sea, por lo tanto, que puedan existir acuerdos, bueno, pues a lo mejor no es la fórmula verdaderamente mejor, porque es a lo mejor, no sé, pinchar después en hueso. Es decir, si resulta que ese acuerdo que se han llegado después de muchos datos de unos, de otros, ¿no? Llegan a un acuerdo y después el Deportivo dice, mira, es que yo no puedo cumplir ese plan de viabilidad, ¿no? Vuelvo a insistir, eso es básico para el Deportivo, que pueda cumplir el plan de viabilidad con normalidad. Ya lo estamos forzando al máximo, ¿eh? El plan de viabilidad nuestro no es un plan cómodo, ni mucho menos, pero tiene que ser un plan que no ocurra, porque por desgracia hay situaciones que los estamos viendo ahora, ¿no? En algunos de los equipos ya que a lo mejor si no cumplen el plan de viabilidad automáticamente van a la disolución. Por eso aquí no hay segundas partes. Entonces lo que hay es que llegar a un acuerdo que sea, ya digo, el menos malo para todos o el mejor para todos, si se quiere ver desde un punto de vista positivo, ¿no? Y yo estoy convencido que se puede llegar a un acuerdo muy bueno para todo el mundo, pero que se olviden también un poco del presidente del Deportivo, que se olvide un poco del Consejo de Administración, que se piense de verdad en el interés del Deportivo, de la ciudad, de Galicia, de todos los deportivistas, de la afición y también del Consejo de Administración, que aquí estamos desde hace 25 años, es decir, que no estamos de prestado ni hemos llegado el día anterior, ¿no? O sea que yo creo que eso se lo tiene que sacar un poco la gente de la cabeza, la gente que a lo mejor lo tiene, no digo que lo tenga todos, pero que alguno lo puede tener, pues yo creo que sería bueno el eliminar esa situación, ¿no? Pero le consta que algunos de los principales acreedores, como puede ser Hacienda, los bancos,
estén elaborando su propia propuesta de convenio, al margen de la que ustedes Hombre, han presentado. yo sé que en algún caso sí se está produciendo porque esperamos tenerlo lo antes posible, ¿no? Esperamos tenerlo lo antes posible. Se está hablando, En algunos casos, sí. es que se está hablando de una propuesta de Hacienda, un 60% de quita a 10 años. No sé si le consta esa propuesta de la agencia tributaria. No nos consta en absoluto. Al hilo de lo que comentaba antes, que se olvida un poco del endoide de la Y cuenta. además, en ese tema, porque me lo comentaba, no sé si fue Rafa Carpacho justo al entrar aquí, que ese tema, pero ahí hay distintas cuestiones también a tener en cuenta, ¿no? Ese 60% si fuese esa situación, no digo porque para mí no existe esa propuesta, o sea, creo que no ha llegado en absoluto, o sea, ni creo que exista, ¿eh? Pero después habría que saber si ese 60% le afecta a Hacienda, si le afecta a los bancos, si le afecta solamente a los ordinarios, si le afecta a los subordinados, a los acreedores. Es decir, no vale eso de decir 60 para todos, ¿no? Aquí no hay café para todos. Aquí el café es, según, solo, con leche, y puede ser de muy variado, americano, en fin, podemos con hielo, sin hielo, en fin. Presidente, hace de comunicación y Para que nadie diga después que no hablo, ¿no? Porque yo ya no sé. Después cuando hablo, si hablo, me dice, no, lo que está deseando es salir en los medios de comunicación. A ver si se ponen de acuerdo, porque si no, no... Mi pregunta es la siguiente, es decir, ya que usted no tiene noticias al respecto ni nada de lo que pueda suceder, No, hombre, estoy diciendo que estamos esperando noticias. No las tengo en este momento y es evidente que si las tuviese, lo más que podría decir es que tengo noticias, pero lo que no puedo es decirlas, porque esas cuestiones son como decíamos antes, de juego callado. Es la única manera que se puede avanzar en este territorio, es así. O sea, si tan pronto sale a relucir, porque siempre hay alguien que se siente ofendido porque se ha filtrado una noticia, ¿no? Y normalmente, además, las noticias no están bien filtradas, o sea, se dan a lo mejor la parte que a uno le corresponde o le interesa dar y no sé qué. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Mi pregunta es, los administradores concursales no tienen nada que decir a la afición, a los socios, a los accionistas, a los presentes. Ya, pero eso, ahí ya no, yo ahí sí que ya no puedo. Esa pregunta se le tiene que hacer a los administradores concursales, ¿no? De hecho, me imagino que en algunos sitios sí, en su momento han hecho entrevistas, ¿no? Y han comentado lo que han creído oportuno. Presidente, uno de los días claves, el próximo 31 de julio, la plantilla empezó a entrenar, se han quejado un poco públicamente de que les falta un poco de información, que el dinero que les deben. No sé si usted teme que esta situación se enquiste de tal manera que el día 31 no se pueda llegar a un acuerdo con esos titulares. Vamos a ser claros en todas estas actuaciones. En los últimos años, y de acuerdo con el Deportivo, es más, en ocasiones se han hecho desde aquí las denuncias de los jugadores porque nosotros vamos de la mano de la AFE, de la Liga, y que por lo tanto ellos saben que van a cobrar. O sea, eso lo saben seguro, que van a cobrar. La cuestión es que nos tiene que decidir, y tiene que decir el juez en su resolución, cuánto les tenemos que pagar, porque verdaderamente no se sabe. Ellos piden mucho más de lo que los administradores concursales le han reconocido en crédito contra la masa. Si es una cantidad la que piden los administradores concursales, es una, y si es la que piden los jugadores y la AFE, es otra, que los jugadores y la AFE tienen el apoyo del club, también en eso, es decir, que más con los jugadores no podemos estar. Pero vuelvo a insistir, esto ya ha ocurrido el año pasado, ha ocurrido hace 2 años, y es simplemente como un trámite administrativo, que es correcto que lo hagan, porque es evidente que se le deben unas cantidades, no se sabe cuáles son esas cantidades que se les debe, y ellos, estoy convencido que a través de la AFE tienen todas las garantías, entre comillas, claro, cuando hablamos de garantías, pero todas las garantías del Deportivo, de la Liga, posiblemente, a lo mejor hasta de alguien más, del concurso, de tal, que van a cobrar. Es decir, lo que pasa es que las circunstancias son esas, las que hay, y por otro lado, la disponibilidad del dinero que está ahí pendiente para poder hacer frente a esas cantidades, que ya veremos cuáles son.
club coñece como unos cantos xogadores que se enteran de lo que... No sabemos nada, ¿no? Nosotros hasta este momento no, pero en buena lógica serán todos, o sea, todos los que a los que se les debe cantidades que calculo que más pequeñas o más grandes deben estar todos involucrados, ¿no? Pero declaraciones como las de Aitam y Manuel Pablo le sorprendieron o... Bueno, yo sinceramente no las he leído, ¿no? O sea, no las he leído, pero yo conozco a Manuel Pablo y a Aitam, y una cosa es las cosas que puedan haber dicho o no dicho, o que si se fueron un poquito en un momento determinado de la lengua, y otra cosa es que yo sé positivamente cuál es su pensamiento con respecto al Deportivo, al Consejo de Administración, a lo que son los cobros y los pagos y tal, porque lo han vivido. O sea, por ejemplo, cuando usted decía antes que puede haber declaraciones que pueden hacer que jugadores echen atrás a la hora de venir al deporte, ¿se refiere? Hombre, no, ellos seguro que no han querido hacer esas declaraciones. Después vienen los titulares de los periódicos, viene la frase que se destaca tanto en la radio como en la televisión, y que muchas veces no es el contexto del asunto. Yo sé lo que ellos piensan perfectamente, y por eso es lo que tengo que valorar. Que por desgracia esas declaraciones, y por eso digo que es muy importante también las cuestiones que salen desde La Coruña con respecto a la información actual del Deportivo, eso hace que algunos jugadores tengan miedo. Pero también es cierto que al final creen más en nosotros que en lo que se dice, y también es cierto en muchos casos, claro, los representantes nos conocen de otros muchos negocios que hemos mantenido, ¿no? Y entonces, ante esa situación, saben también a través de la Liga, también a través del AFE, cuál es la situación real del deporte. Comentaba antes que algunas partes en todo el proceso concursal debían olvidarse un poco del Consejo de Administración y del Endoiro, a lo mejor para hacer algún tipo de valoraciones. ¿Usted ha percibido a lo largo de este proceso, de estos 6 meses o 7 meses, más los 2 meses anteriores, que para alguno de esas partes el Endoiro es el problema? Es que no tiene ninguna duda, ¿no? No tiene ninguna duda. Estoy convencido de que para la voz de Galicia el objetivo no es el que se salve la situación. No, pero bueno, los acreedores no sé, a mí no me lo han dicho. O sea, a mí no me lo han dicho. Que la voz presiona para que eso sea así, con todos y cada uno de los acreedores importantes, seguro. O sea, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero ninguna duda, porque lo sé positivamente, de que están presionando, pero presionando detrás de unos, de otros, de tal, igual, hasta los que tienen obligaciones ya más allá, ¿no? Más allá, determinadas ya por los juzgados, ya determinadas por... Ahí están. Eso no tengo ninguna duda, ninguna. Acreedores, y después a mí no me lo dicen, y cada uno podrá hacer la valoración personal que estime conveniente. ¿Y la suya? La mía es mía. Y en el caso de que lo sintiera, no le da, a veces, porque a veces da la sensación de que todo se solucionaría si el Endoiro se fuera. Qué sencillo. Claro, ¿no? ¿Es tan fácil? No. Es imposible. En este momento es imposible. O sea, yo tengo la obligación, lo he dicho ya por activa y por pasiva, tengo la obligación a través de la confianza del 90 y tantos %, 97, 98, 99% de la última asamblea y de las últimas asambleas, de que la gente que ha confiado en mí, desde luego, por parte de Augusto César Lendoiro y por parte del Consejo de Administración del Deportivo, no se va a ver limitada en esa obligación que nosotros tenemos. O sea, nosotros no solamente vamos a cumplir con eso, sino que si hay elecciones, puedo hablar por mí, el resto del Consejo de Administración, llegado el momento, tomará la decisión que cree oportuno. Pero yo, que soy, en ese caso, pues muchas veces la persona en la que ha confiado más directamente, quizá en los demás también, por supuesto, pero que cada uno pueda tomar su decisión. En el caso concreto mío, no hay ninguna duda de que yo me voy a presentar. Pero ¿quién está en el otro rincón?
Ante esa posibilidad de que pudiera haber eleccións nunha próxima asamblea, No nos vamos a adelantar a eso. diríase, ¿Dónde está? Parece que hai Es que no puedo hacer por unha guantes. parte, O sea, ahora mismo pero desde o club esa empezou situación. a traballar nesa posibilidad. ¿Cómo? Desde o club empezou a traballar nesa No, posibilidad ou non se ve. nosotros no, nunca hemos trabajado en buscar soluciones para que sean beneficiosas para unos, aprovechándose de circunstancias determinadas, o pedirle a alguien que te vaya dando en su momento, te vaya dando, no sé, las acciones suficientes para que dentro de 2 meses, 1 mes, 3 meses, 5 meses, vayas a presentarte a unas elecciones. Nosotros nunca hemos trabajado así. O sea, ¿Y usted cree que habrá asamblea antes de Navidad? no, yo creo, normalmente la celebramos en la época de Navidad. No sé si estas circunstancias te pueden obligar a otro tipo de cosas, pero no, yo calculo que no, pero no puedo decirlo. Claro. Hace un poquito más de una semana se conocía el escrito de los administradores instando a todas las partes a un acuerdo de convenio y amenazando, entre comillas, lo de amenazar con pedir la disolución de la sociedad al juez, que era menos de una semana. No sé si se ha mantenido alguna conversación con los administradores para que esa amenaza no se lleve a cabo, porque no hay convenio, el tiempo dado por ellos se agota. No era tampoco que fuese la amenaza como diciendo si transcurre este periodo de tiempo vamos a pedirle, sino que entraría un poco la posibilidad de hablar o de es relativamente distinto. Lo que pasa es que era lo que hablábamos antes. Si coges simplemente los 15 días y lo titulas en ese aspecto, parece que como si fuera un plazo de un asunto civil, administrativo o penal. Es decir, si transcurrido este plazo, el juez tomará la decisión. No, si lo que se hablaba en general. No creo que quisieran ellos, porque de hecho no fue una petición al juez. En realidad es una comunicación a todos los interesados de que en ese periodo de tiempo se debía avanzar en esa línea, tal, y que si no se podrían ver en la obligación de tomar esas decisiones, ¿no? Yo creo que ellos no pretendían que eso saliese publicado, pero salió publicado y a partir de ahí se generó una situación que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, con lo que se escribe y con lo que se dice. Yo no soy capaz quizás sea la edad, no sé si será la edad o el sexo el que me obliga ya a hablar de esta manera, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas porque después ya no hay vuelta atrás. Muchas veces en esos temas se generan circunstancias que si no llegan a ser publicados pues no pasaría de ser una simple misiva entre las partes. Hay que acelerar, hay que llegar a acuerdos y tal, porque por otra parte tampoco hay la necesidad imperiosa, es decir, no hay un plazo para decir tenemos que tomar este acuerdo en esta fecha. Por eso digo yo que es mucho más importante el cómo que el cuándo. ¿Cómo se va a llevar ese plan de viabilidad? ¿Cómo podemos afrontarlo desde el Deportivo? Que el cuándo. Si ahora cerramos, ya no hay vuelta atrás. Y eso yo, por lo menos, y el Consejo de Administración, no lo vamos a hacer. Tenemos que ser conscientes de que ese plan de viabilidad se puede cumplir, aunque sea con dificultades, pero se puede cumplir. É posible que as deudas cos xogadores se solucionen antes do 31 de julio, aínda que non haxa convenio? Sí, si se llega a un acuerdo en ese sentido en concreto con los bancos y también con Hacienda, pero quizá más fácil en este caso concreto sería con los bancos y Hacienda, lo ideal sería, pero si no con los bancos, solamente con los bancos habría posibilidad clarísima de llegar a acuerdos y de pagar antes del 31 de julio. Conseguiu xa que os bancos o reciban? ¿Qué? Si conseguiu xa que os bancos o reciban, fixo a semana pasada que non conseguira ainda que o recibiran. Bueno, hablamos por teléfono y parece que algo fuimos avanzando, vamos a verlo. Cos dous principais arredores bancarios, con o Gallego e no Arco. Bueno, más bien, de verdad, con uno. Presidente, ayer salió en Canal Deportivo que el día 5 de agosto finalizaba el plazo de los asientos de los socios donde no había localidad.
¿puede ser posible que se cambiese para el día 10 de agosto una petición que hacen muchísimos socios, porque suele ser el día que cobran por la gente que está en el paro y todo eso? Sería una simple petición de retrasarlo 5 días. Si fuese posible, pues se agradecerían muchísimos socios que con la crisis pues tienen ese problema. Bien, pues lo miraremos. Generalmente después siempre se extendía un poquito más y conviene no esperar al último día. Es más fácil después dar un plus y no esperar a los últimos días, porque si no, al final lo que ocurre es que hay que volver a dar otro, ¿no? Entonces, posiblemente se mantenga el día 5 y sabiendo que en concreto me parece que el paro se suele pagar en esos días 10 y tal, posiblemente después se pueda ampliar, ¿no? Pero no esperar a esos días, porque si no, tristemente lo que hacemos es esperar todos al último momento. Hoy, por ejemplo, se dio un salto considerable ya con respecto a ayer, y me imagino que será simplemente por el hecho de recordar el cuidado, que si no el día 5 de agosto tendremos que tomar esta medida, o el día 10 o el día que sea. Pero bueno, inicialmente es el día 5. Hoy por la mañana se habían vendido como el doble de los carnés de ayer, solamente por la mañana, o más, ¿no? O sea que por eso me refiero que conviene acelerar y conviene avisar a la gente para incluso evitar siempre las colas famosas de última hora, porque todavía queda mucha gente por retirar. No afecta eso a las localidades que no están agotadas, donde hay mucho, porque efectivamente sería un absurdo ponerle un margen de tiempo en ese caso, pero en el otro es importante. Si no se van a dar de alta este año, bueno, no darse de alta, sino si no van a renovar, que nos digan que no van a renovar, para poder poner en marcha ya ese carné a la venta. Y si van a renovar, que lo hagan antes de esa fecha, porque no podemos vender precisamente esos carnés. No va a haber problema. O sea, para llegar a esos acuerdos del día 10 no va a haber problema. Pero me refiero que no nos basemos en que el día 10 es cuando finaliza el plazo, sino porque hasta el día 6 o 7 o 8 la gente no se va a mover, y después tenemos también necesidades para poder hacer frente a los gastos del propio club también. En momentos de mercado está bastante apuntada a defensa. En canto a dianteira, hai algún pegamento con... Trabajamos mucho, pero se ve poco. Porque ahí precisamente es donde es más difícil, donde la gente Estamos yendo a por jugadores que son de nivel de primera división, donde siempre hay algún equipo de primera división. No digo en su totalidad, pero en la práctica totalidad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre ante esa situación? Pues es muy fácil, que los jugadores están cómodos, tienen varias alternativas, y si aún encima desde aquí los comunicados que les enviamos les hacen temblar, tienen miedo sobre una situación que sabemos que no se va a producir, pero que ello está saliendo desde la propia Coruña, pues la gente toma su tranquilidad para tomar las decisiones. Hai algún achegamento con Alex Geijo, que se falou moito? Estamos en bastantes casos con jugadores importantes que, ya digo, están más bien pendientes de todas estas cosas, de la tranquilidad de ellos que de otras cuestiones. Pero no nos ayuda en absoluto este tema, donde tiene poca influencia, pues como hemos podido comprobar en los que ya nos conocen, ¿no? El caso de Germán y el caso de Kaká, ellos saben de las dificultades reales y toman esa decisión de continuar en el club. Pero a otros que no nos conocen de la misma manera, pues le cuesta más. La semana pasada estaba Nelson Oliveira. Aunque sean gallegos o fillos de galegos, ¿no? El caso de Nelson Oliveira, que estaba a semana pasada por Coruña, no hubo nada, ¿no? No. Nelson Oliveira, eso es para que los que escribían o decían o hablaban o opinaban, ¿no?, sobre los jugadores portugueses. Silvio ya fichó por el Benfica. Pizzi tiene todas las ofertas del mundo. Tiene el Sevilla, tiene el Español, tiene el que más le gusta a él es el Sporting de Lisboa, tiene el Málaga, tiene la tira. Y para aquí no valían. Y Nelson Oliveira están pidiendo por él 1 millón por el préstamo,
1 millón por el préstamo. No a nosotros, ¿eh? El camino me parece que es Inglaterra, más o menos. 1 millón por el préstamo y lo que pida el jugador por su ficha, que seguramente se acercará bastante también al millón. Salmao, Salmao está ahí, vamos a ver. pero hay posibilidades de que se diga... De momento está en el Sporting de Lisboa, está entrenando, está como uno más de la plantilla, teóricamente, ¿no? También dependiendo ahora de lo que se pueda hacer. ¿Hay interés del Deportivo por recuperarlo? Sí. ¿Entiende que haya preocupación ante la falta de efectivos que tiene Fernando Vázquez ahora mismo? Bueno, hombre, en realidad falta de efectivos en algunos puestos sí que los hay, en otros no tanto, y se irán incorporando. Antes se nos criticaba porque teníamos 30, 28, tal, o sea, ¿qué se va a hacer con tantos jugadores, tal? Ahora se nos critica porque tenemos pocos. Bueno, también tenemos pocos cuartos. Entonces, vamos a ir distribuyéndolo lo mejor posible. Vale. Señor presidente, el tema de salidas, porque el propio Fernando Vázquez dijo que Aranzubía y C. Castro habían pedido salir del club, no sé si está cercana a su salida, si está complicado. De momento efectivamente habían pedido, bueno, habían hablado sobre ese particular, hay alguno más quizá, y en esa línea se están moviendo sus representantes, nosotros, y a ver lo que ocurre en los próximos días. Y además de Salomao, Isma López, el futbolista del Athletic Club Bilbao, que acaba de descartar Valverde. No sé de qué me habla. ¿Asunción seguirá en Brasil o incorporarse? No, calculamos también de resolverlo lo antes posible, pero bueno, vamos a tener que esperar, no sé, para hablar con sus representantes y llegar a acuerdos. Planteo un pouco o tema de Fernando Vázquez o primeiro día con canteiráns, como o caso de Rochela, Sebane, que hoxe é difícil, como está a situación, eles son xogadores do Deportivo. Ellos tienen ficha en el Deportivo y después el entrenador resolverá sobre el particular, lo que él crea será lo que sea. Vale.